más de la cuenta? No sé. Se queda sin batería. No. Se ha quedado sin batería. Entonces quítalo. ¿Estaba sin batería? Sí. Pues lo primero que quiero deciros que veros es un regalo. De verdad que cuando he oído los nombres y he oído Kiko y Diego y Bruno, pues es un regalo. Estaba ahí, Señor, este es un regalo que tú me das. Poder ver a personas que quieres, que aprecias, que estimas y, bueno, ver que ahora pues estáis aquí. Nos alegramos, todos sois muy bienvenidos y esperamos que esta mañana sea un tiempo fácil para aprender algo de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Pepi, bienvenida. Vamos de nuevo a orar de manera breve. Padre, queremos de nuevo poner ante ti este tiempo y pedirte que aquel propósito que tú tienes con la vida de cada uno, pues hoy sea una de esas porciones en las que tú estás poniendo en evidencia, que tratas con cada uno y que hablas con cada uno. Esperamos y deseamos escuchar tu voz. Y yo desde luego que no soy nada ni nadie, pero la palabra es tuya y el Espíritu es tuyo, pues guíanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues estamos con la epístola a los Efesios. Yo doy por sentado que todos los que estamos aquí sabemos que la Biblia es una composición de varios libros. Efesios es una de las cartas del Nuevo Testamento de Pablo a una iglesia que físicamente estaba en la ciudad de Éfeso, y estamos haciendo un repaso rápido de todos los escritos de Pablo, deteniéndonos solo un capítulo a la semana. Entonces no nos podemos parar con mucho detalle, pero queremos aprender. Y queremos aprender, ya sé que lo hemos repetido muchas veces, pero yo lo voy a repetir otra. No para ser más sabios, ser más teólogos y que alguien pueda pensar que sabemos mucho de la Biblia. No queremos eso, hermanos. Yo, si eso es lo único que vamos a hacer, me bajo de aquí ahora mismo. Pero lo que queremos es saber del Señor y aprender de aquel que nos ha amado y de aquel que nos ha dado tanto, y que nuestras vidas sean cambiadas, porque nos espera un futuro. Estamos de camino allí. Cuando lleguemos allí, la obra estará terminada, pero queremos progresar y queremos avanzar y queremos llegar dándole las gracias y honrándole como se merece. Bueno, vamos a buscar un versículo en el Salmo 90, si sois capaces de no perder Efesios. Dice Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, Señor, enséñanos a contar los días, a considerar el tiempo y a hacerlo de tal manera que podamos traer sabiduría a nuestro corazón. Dios hace diferencia entre un tiempo y otro tiempo. Y es más, pensando en la epístola de los Efesios, vamos a ver que Dios tiene un propósito con el tiempo.
Y Él nos lo declaró. Cristo, su persona, su obra, el propósito de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Empieza la epístola y está pensando en un futuro, en un cumplimiento de los tiempos y un propósito que Dios se ha planteado. Reunir todas las cosas en Cristo. Yo no sé quién es para ti Cristo. ¿Qué piensas tú del Señor Jesucristo? Pero ya en este tiempo había gente que se metía con la divinidad de Cristo y la menospreciaba y hablaba de otros seres y se llamaban gnósticos. ¿Habéis oído hablar? Ya estaban en esta época. Y parte de su actitud es la que provoca que Pablo escriba esta carta, diciendo cuán maravillosa es la persona del Señor Jesucristo y cuánto no es el propósito que Dios tiene en Cristo. Y pensando en ello, dice un poquito más adelante, la semana pasada, 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Dios tiene propósito en Cristo, en el futuro, en el final de los tiempos, reunir todas las cosas en Él. Y la cosa, por decirlo de alguna manera, principal y más importante sobre la que están los ojos de Dios y de Cristo es sobre su Iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bienvenido, Lázaro. Gracias. Nada. Pues este es el propósito que Dios tiene. Entonces, lo que vamos a ver en este capítulo 2, espero que me sigáis, Señor, ayúdame. Si la introducción ha sido difícil, que lo siguiente sea muy fácil. Lo que vamos a intentar ver en este capítulo es cómo ha sido formada la Iglesia. Ya nos dio unas pinceladas la semana pasada. La semana pasada estuvo hablando mucho tiempo de elección, escogidos, predestinados, pero ojo, porque también nos dijo, en él también vosotros, habiendo oído, habiendo creído. Pero ahora va a entrar más en detalle. ¿Cómo ha sido formada la Iglesia? ¿Cómo han sido salvos las personas que ahora forman parte de ella? Y los resultados de esa salvación. ¿Vale? Es lo que vamos a ver en este capítulo. Yo he titulado el capítulo 2 de Efesios, Vida en Cristo. Y todos los que estamos aquí necesitamos esa vida. Y Cristo es la única persona que nos la puede dar. Él es el único que puede levantar de entre los muertos. Cristo. ¿Vale? Pues vamos a empezar con Efesios capítulo 2. Y vamos primero a leer los versículos del 1 al 3 y vamos a titularlo Y Él os dio vida. Versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Os habéis fijado cuántas veces hemos pronunciado en otro tiempo? ¿No? 2 veces. Por lo menos 2 veces en estos versículos hemos leído en otro tiempo. Y está hablando Pablo de la condición de aquellos que no habían creído, de cómo estaban viviendo en otro tiempo,
una condición completamente triste, la condición del hombre natural, el hombre sin Dios. Fíjate, el hombre sin Dios puede pensar que lo tiene todo, que es libre, que puede hacer lo que le da la gana, que puede disfrutar. ¡Cuánta mentira! ¡Cuánta mentira! Primero porque no es así. Primero porque hay muchas leyes físicas y de otro tipo a las que se tiene que sujetar, quiera o no. Y luego, porque al final un día va a tener que rendir cuentas delante de Dios. Lo quiera o no lo quiera. No ni lo crea o no lo crea, va a tener que hacerlo. Podríamos entrar en mucho detalle aquí, pero vamos a hacerlo de una manera rápida. En primero habla a lo que son gentiles. Quizá algunos de los que estáis aquí ahora ni siquiera somos capaces de hacer la diferencia entre lo que es gentiles y judíos, ¿vale? Para entendernos en esta situación, los judíos eran aquellos que habían recibido en un primer lugar la palabra de Dios y las bendiciones de Dios. Eran un pueblo escogido, el pueblo de entre todos los pueblos de la tierra que Dios había decidido, no por ser mejores, ni por ser más que otros pueblos, pero Dios, por su voluntad y por su soberanía, había decidido escoger este pueblo. Y por medio de ellos me voy a dar a conocer al resto de las naciones. Estos eran los judíos. Y el resto de las naciones, ¿aquí hay algún judío? Años atrás era un insulto, no es ningún insulto. ¿No hay aquí ningún judío? Pues entonces todos éramos gentiles. No pertenecíamos a la nación judía. Bueno, pues primero se dirige a ellos, ¿no? Dice, yo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y muchas veces cuando pensamos en un muerto, pensamos en alguien que no puede responder, que no puede decir nada, que no puede hacer nada, pero aquí es una figura. No está hablando de muertos físicamente, porque luego vamos a ver que dice que estos muertos andaban. Dice, en los cuales, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, no son muertos físicos. Entonces, ¿de qué tipo de muertos hablamos? Hablamos de una muerte judicial. Una muerte que hay una sentencia que ya está puesta. Dios ha dicho que la paga del pecado es la muerte. Eso es una sentencia. Y ya está dictada esa sentencia. Y si tú andas y vives en pecado, tardará más o menos en alcanzarte la sentencia. Pero la sentencia te alcanzará. Judicialmente hay una sentencia. La paga del pecado es la muerte. Pero hay más. También es lo que significa muerte, significa sin relación. En Lucas capítulo 15 tenemos la parábola del hijo pródigo. Vamos a mirarlo. Para que nos hagamos una idea de a qué se refiere esta muerte. Lucas capítulo 15, ¿habéis oído alguna vez la parábola del hijo pródigo? Aquel hijo que le dijo a su padre, dame la herencia, y fue y vivió perdidamente y la malgastó, pero luego, con el tiempo, se dio cuenta de cómo se había equivocado y decide volver a su padre. Entonces, en 15:24, fíjate la expresión que usa el padre. Cuando el hijo ha vuelto, 23, traed el becerro gordo, Lucas 15:23, ¿sí? Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mi hijo muerto era. ¿Estaba muerto físicamente? ¿Había muerto el hijo? No, estaba viviendo perdidamente, comiendo en una zolla y malgastando toda la herencia. Estaba viviendo separado. Y es que muerte, el significado de muerte muchas veces es separación. Entonces, estos muertos de los que habla aquí
¿De qué tipo de muertos habla? Habla de personas que viven separadas de Dios. ¿Tú vives separado de Dios? ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú tienes relación con Dios? ¿Tú hablas con Él? Yo te aseguro que el Dios en el que yo creo, el Dios del que habla la Biblia, es un Dios vivo, completamente vivo. Es el Dios que sostiene los cielos y la tierra. Es un Dios con el que se puede tener relación, al que se puede conocer. Muertos judicialmente, separados de la presencia de Dios, muertos espiritualmente, no sin capacidad. Una de las cosas que tiene el muerto es que no tiene capacidad, ¿verdad? El muerto físicamente, el muerto real, no tiene capacidad de nada. Pues un muerto espiritual es alguien que no puede entender las cosas de Dios. No las ve. El muerto espiritualmente es el hombre natural, que ¿sabéis qué le pasa? Solo ve las cosas de esta tierra. Solo ve lo físico, lo material, lo que no puede ver más allá. Le hablas de un Dios que es el que rige el universo. Le hablas de un Dios que es soberano, que le ama, que le busca, que quiere bendecirle. Pero él dice, ¡buah! No me vengas a mí con esos rollos. A mí me decían eso. A mí me decían, otro que le han lavado la cabeza. Cuando yo dejé de hacer lo que hacía antes, cuando yo dejé de fumar, de beber, de ir con malas compañías, porque Dios cambió mi vida. Otro que le han lavado el cerebro, fíjate, ya lo han pillado en una secta. Sí, cosas de estas decían. Porque el muerto espiritualmente no puede percibir las cosas que son de Dios. ¿Cuál es tu condición? Piénsalo, por favor. Dice que en ese tiempo, en otro tiempo, qué bueno, fue otro tiempo, no es ahora. En otro tiempo, yo me acuerdo de aquel tiempo, aunque no quiero recrearme mucho en él, en otro tiempo. Dice, vosotros anduvisteis, muertos que andaban. O sea, solo un pequeño paréntesis. Hay varios doctrinas y varios conceptos teológicos. Por favor, si esto no lo atendéis, da igual. Pero para los que lo pueden a lo mejor atender, hay varios conceptos teológicos que todos tienen su dificultad. Todos pretenden tener su razón. Todos pretenden ser el verdadero. Pero todos tienen errores. Todos tienen fallos, ¿vale? Y aquí tenemos unos muertos que pueden responder al Evangelio, porque son muertos que pueden andar, son muertos que pueden ejercer fe y creer. De hecho, es lo que se les ha dicho antes. Habiendo oído y habiendo creído, habéis sido sacados de ahí. Bueno, dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y algo me ha llamado la atención porque siguiendo la corriente es una palabra, algunos de aquí la habéis oído, en griego es una palabra que se llama aion. ¿Os suena aion? Cuando hemos hablado de siglo, el presente siglo malo, y había alguien que definía el término aion. ¿Qué es esto? Siguiendo la corriente de este mundo. Toda una masa, toda una nube de ideas y de filosofías que pretenden decirte que vas a ser feliz sin Dios. Y es mentira, es un engaño. Esto es el presente siglo malo y lanza un montón de ideas, y ideas tan absurdas, tan ilógicas, como las que no paramos de estar oyendo. Es que nos bombardean a diario. ¿Queréis que os las mencione o vosotros mismos sabéis cuáles, verdad? Que si identidad de género, que si esto, que si lo otro, que si igualdad. Por favor, yo espero que todo el mundo me entienda. Aquí no se trata de tener actitudes violentas, ni machistas, ni nada de todo esto. Pero de ahí a toda la corriente de este mundo
que se burla de Dios, que se burla de todo, que pretende decir que yo ahora mismo, yo tengo compañeros, no sé si os pasa a vosotros en el trabajo, yo tengo compañeros que me dicen, en las próximas pruebas de selección de trabajo, voy a decir que soy Pepita o Juanita. Sí, porque puedo hacerlo, porque tú no puedes cuestionar mi identidad de género. ¿Sí o no? ¿Sabéis de qué estoy hablando, verdad? Y nos están arrastrando. Este es el siguiendo la corriente de este mundo. Y ahí vamos. Y manifestaciones, y carreras, y no sé qué, y todo, y la prensa. Y si tú piensas algo contrario, si ahora esto lo escucha alguien que no esté muy afín, va a decir, fíjate estos, radicales, sectarios, locos, no sé qué. No, mire, gracias a Dios, a cada uno nos ha hecho como nos ha hecho. Todos guapos, diría Francisco. Todos guapos, todos hermosos. Y nos ha hecho como nos ha hecho. Y no tenemos que buscar nada más. Bueno, podríamos pensar mucho más en seguir la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Te has dado cuenta que uno de los principales argumentos que al final siempre salen es burlarse de Dios? Cuando han habido, hace poquito eran carnavales, ¿no? Y algunas escenas que se han visto por ahí, algún carnaval, no sé si de ahora o de otros años, carnavales de Canarias o de otros sitios, con una cruz y burlándose de todo lo que tiene que ver con la religiosidad y con Cristo. Y eso no puedes criticarlo ni puedes quejarte, porque si lo haces, eres malo. Este mundo es como dice el profeta Isaías, ¿verdad? Que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. Es lo que están haciendo. Hijos de desobediencia. Dice, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Gentiles, vosotros vivíais así, pero es que nosotros, todos nosotros, los de Huesca también, y los de China, y los de Guinea, y los de cualquier otro lugar de Colombia, de cualquier otro sitio, Chile, de Grecia, todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la condición en la que el hombre natural está. ¿Me vais siguiendo? Vamos a ver cómo Dios ha formado la Iglesia. ¿Cuál es la puerta que Dios ha abierto? Pero empieza diciendo la cantera de la humanidad, ¿vale? Hijos de desobediencia, hijos de ira, por causa de que Dios ya ha dictado sentencia y ha dicho que la paga del pecado es muerte. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Hombres que solo piensan en, aquí dice carnales, ¿no? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pues hace poquito estuvimos viendo en Gálatas lo que son las obras de la carne. Y por resumirlo, las obras de la carne son solo gratificación personal. Lo que la mayoría del hombre natural busca es que a mí me vaya bien, que yo esté cómodo, que yo viva a gusto. Gratificación personal en cualquier plano, económico, sexual, emocional, en cualquiera, que yo vaya bien. Por eso quizá también tantas rupturas matrimoniales hoy en día, ¿no? Si las cosas no son como a mí me gustan, pues me separo y rompo el vínculo del matrimonio y ya está. Porque soy egoísta, porque no estoy dispuesto a sacrificarme, porque no estoy dispuesto a buscar no mi bien, sino el bien del otro. Bueno, pues así es la condición. Pero ahora
Vamos a llegar a otra porción. ¿Puedes poner el versículo 4, por favor? Dígame. Sí, no sabía cómo pedir la palabra. No devolverlo. Pero Dios que es rico en misericordia. Y vamos a decir cómo Dios levantó de entre los muertos. Pues mira. Bueno, pues nada. Gracias. Que vaya bien. Nos encontramos con un pero. Bueno, yo entiendo que hay personas a las que les puede resultar muy difícil. Bueno, que el Señor le ayude, ¿vale? ¿Sí? Mira cómo empieza la condición triste, mala del hombre, perdida, hijos de ira, hijos de desobediencia. Dice aquí, pero, hay un pero. Y yo tengo aquí anotado bendito pero. Un pero que cambia las cosas. Esta es la condición del hombre. Pero Dios, que es muy distinto al hombre, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El hombre es egoísta. El hombre, si no me lo paso bien, pues no tengo por qué aguantar. Pero Dios es diferente. Y Dios busca tu bien. Seas quien seas que estás aquí. Dios busca y está interesado en lo mejor para ti. Él es el autor, Él es el protagonista. Mira cómo. Pero Dios, Él es el autor, Él es el protagonista. ¿Y cómo es este Dios? Este Dios es rico en misericordia. ¿Qué es una persona rica? A ver, ¿cuántos aquí sois ricos? Aquí hay quien levanta la mano. Pero ricos... No, ¿verdad? Somos ricos porque Dios nos ha enriquecido y tenemos un tesoro y tenemos una parcela, no en huerrios, no en banaríes, tenemos una parcela en el cielo. Pero no porque yo lo diga, ni porque yo me lo invente, ni porque yo sueñe con ello, sino porque Dios lo ha dicho. Dios ha puesto las escrituras. Toma, escrituras, de la propiedad que tienes allí. Somos ricos en ese sentido. Pero una persona rica, ¿qué es? Es una persona que tiene, ¿no? Dice que Dios es rico en misericordia. La misericordia, ¿sabes lo que hace? La misericordia posiblemente tiene que ver con aquello que hace que Dios se frene para no darte lo que te tendría que dar. ¿Qué tendría que darle Dios a estas personas que hemos visto en los versículos anteriores? ¿Qué tendría que darles? El juicio, la sentencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, mira, se compadece y dice, no, yo no voy a hacer eso. Yo voy a ser paciente, yo voy a esperar y yo voy a dar oportunidad. Dios que es rico en misericordia, una misericordia que no se termina, una misericordia que es inagotable. Dice el Salmo 103, como va a ser mejor que lo lea, más que intentar explicar y hablar yo más de la cuenta, pues os lo leo. Salmo 103, por ejemplo, a partir del versículo 8 hasta el 14. Dice Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Los que no sois padres, a lo mejor puede costar un poquito más de entender, pero los que somos padres, ¿qué no haríamos por un hijo? ¿No? ¿Daríamos la vida por los hijos? Aunque sean rebeldes, aunque se equivoquen. Si un hijo te pide un favor, Michelle, a lo mejor de entrada le dices, no, porque no te lo mereces tal, pero seguro que a los 5 minutos o 10 estás. A ver cómo puedo ayudarle, a ver qué puedo hacer por él. ¿Sí o no? Como un padre se compadece de sus hijos. Más te diría yo, porque al fin y al cabo nosotros somos pecadores y hacemos cosas equivocadas. Y hay padres, tristemente, que han sido muy malos con sus hijos. ¿Vale? Pero Dios no, nunca ha sido malo. Dice Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Esto casi parece que es una redundancia, ¿no? Primero nos dice con su gran amor. ¿Cuánto sea grande? ¿Cuánto es grande? ¿Esto es grande? Depende si yo lo comparo con algo muy pequeñito, ¿no? Pero, y esto sigue siendo grande. Y esto sigue siendo grande. Grande por su gran amor con que nos amó. Fíjate, no solo Dios es amor y Dios tiene amor, sino que Dios ha puesto en evidencia su amor. Y lo ha puesto en evidencia aún más cuando tú no merecías nada, cuando Él no tenía por qué ir y sacarte de aquel lugar. Aún lo ha puesto más en evidencia cuando Él ha cogido y ha sido capaz de enviar a su Hijo al mundo para que tú puedas tener vida en Él. ¿Cuánto más quieres que te amen? Nadie pudo amarme como Cristo. Lo dice uno de los himnos que cantamos, ¿verdad? Nadie pudo amarme como Él. Y eso es cierto, nadie pudo amarte jamás como Cristo. Yo sé que tengo una esposa que, de verdad, estoy convencido. El otro día no sé qué, alguien preguntaba, no sé si lo llegué a decir, el mejor regalo que te han hecho nunca. Y yo, bueno, pues, Dios las aparece. Pero aparte de ello, que yo sé que es el mejor regalo, yo puse y apunté, el mejor regalo que Dios me ha hecho es mi esposa. Mi esposa. Y luego mis hijos. Aunque a veces nos tiremos de las orejas. Pero es el mejor regalo que Dios me ha hecho. Mi esposa yo sé que me ama. Pero, ¿sabes? Nadie pudo amarme como Cristo. Nadie como Él. Por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida. Nos dio una vida espiritual que antes no teníamos. Mis ojos fueron abiertos. Yo voy a deciros algo. No sabía dónde, quería daros un poquito de mi testimonio y no sabía dónde colocarlo. Lo voy a colocar aquí. Hay muchos que cuando dan su testimonio explican, ¿no?, de cómo ellos buscaban a Dios. Y yo no dudo que en un sentido
tú buscaras a Dios aún desde pequeño y tuvieras inquietudes. Pero en mi caso, yo no buscaba a Dios. Nunca busqué a Dios. Yo no tenía ningún interés en Dios. Yo nací en una familia católica y me bautizaron, hice la comunión y lo disfruté porque me vistieron de cura con una sotana y me hicieron regalos. Pero a mí me daba igual. Y cuando tenía 18 años y cuando estaba en plena efervescencia, a mí no me importaba ni Dios ni las cosas de Dios. Pero Dios me buscó. No porque yo sea mejor que nadie, no por nada. Pero esto concuerda con lo que la Biblia dice. Dios me buscó. Dios a ver si me vais a entender. Lo puedo explicar con más detalle. Dios me puso encerronas en mi vida. Dios me llevó un día a estar como vosotros ahora en una reunión evangélica y yo ni sabía por qué estaba allí. Y en esa reunión había un hombre que se levanta y empieza a explicar cómo él creyó en el Señor. Y yo le estaba escuchando y estaba pensando, está hablando de mí. Este hombre, pero no me conoce, no sabe quién soy. Y está diciendo mis cosas. Y varias cosas así ocurrieron en mi vida. Hasta que Dios un día se encontró con un Jordi que dobló su rodilla y le dijo, Señor, si tú estás ahí, yo quiero conocerte. Si tu palabra es verdad, yo quiero obedecerla. La primera vez que Dios habló a mi vida, ya os lo he contado, fue por casualidad. Una persona pasaba por allí, un joven, y me regaló un librito. Y yo lo cogí. Y yo me fui a fumarme un birifrí en un sitio que yo tenía escondido. Y yo estaba allí tumbado en el suelo fumando, con una palmera delante, con el sol calentándome, muy relax total. Pero se me ocurrió abrir el librito y el librito decía, mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo os la da. No tengáis miedo ni se turbe vuestro corazón. Y yo miraba eso y decía, ¿qué más paz quiero yo? Fíjate, ¿qué más paz quiero yo? Pero ¿sabéis una cosa? Ya no volví a tener paz. Ya no pude quitar esas palabras de mi cabeza. Porque el Espíritu, porque Dios estaba trabajando en mi vida y buscándome y llamándome. Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun que nosotros estábamos andando en pecado, aun que nosotros estábamos siguiendo las corrientes de este mundo, Él nos ha buscado. Y Él ha puesto delante nuestro el mensaje del Evangelio. Y nos ha dado vida. Mira, nos ha dado vida, versículos 5, 6... Nos ha dado vida, nos ha resucitado y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. No vamos a pararnos en todo ello. Pero fíjate que cada vez que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Cada vez que habla de una operación que Dios ha hecho, darte vida, resucitarte, sentarte en los lugares celestiales, donde está toda bendición por toda la eternidad. Un sitio más rico, ni el más rico de este mundo, ni el dueño de Tesla, ni de Microsoft, ni de ninguna otra cosa que tú te puedas imaginar, se puede comparar a las riquezas de mi Padre Celestial. Y Él me ha dado ya un lugar allí, me ha hecho sentar con Cristo. Pues todo esto ha sido con Cristo. Sin Cristo, nada. Hay otro himno, ¿no?, que me parece que dice, sin Cristo nada tengo, y sin Cristo nada soy. Con Cristo. Y ahora aquí hay un paréntesis. Los que son muy estudiosos de las letras, yo no sé en el griego este paréntesis, si es algo que Pablo lo escribió y lo puso o no. Estoy hablando del versículo 5 al final. No sé.
cómo llegó el paréntesis, pero lo que sí sé es que seguro que es una actitud de asombro por parte de Pablo. Es decir, nos hizo sentar, nos levantó, nos resucitó juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Lástima que se ha marchado Lázaro, pero yo iba a decirle que nosotros necesitamos escuchar lo mismo que escuchó Marta. ¿Escucháis lo que escuchó? ¿Os acordáis de lo que escuchó Marta? Marta escuchó de la boca del Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por gracia sois salvos. Bueno, dice, ahora explicaremos un poquito de esta gracia. Y juntamente con él, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Alguien escribió, yo lo tenía en unas notas, que puso de la tumba al trono. Y me hacía pensar una porción que hay en Samuel, pero también en el Salmo 113, que dice... Salmo 113. Aquí hay personas, o la mayoría de nosotros, hayamos sido practicantes o no, que provenimos del catolicismo romano. ¿Sí? Yo creo que todos, ¿verdad? Una vez había aquí un predicador que era un especialista en sectas y grupos, Dave Hunt, y él preguntó, aquí sois católicos romanos y tal. Y yo no he sido nunca católico. Y él me preguntó, ¿pero tú has sido bautizado? Y yo le tuve que decir, sí. Y luego yo pensé, claro, yo no he practicado el catolicismo romano, pero yo he sido bautizado en la Iglesia de Roma. Formo parte de sus números y de la gente que es de Roma. Ahora vais a entender el por qué os digo esto. Dice el Salmo 113, de los versículos 5 al 9. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacer sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Y Roma pretende ser la santa madre de la Iglesia. Y han creado muchas veces en los que formábamos parte del catolicismo como una dependencia. Y si tú abandonas y si tú no estás en la Iglesia de Roma, pues mal. Las cosas han cambiado, ¿vale? Pero esto ha sido así por muchos años. Mira, cuando aquí habla de ser salvos por gracia, lo que está haciendo es dejar bien claro que lo que es la obra de dar vida, de rescatar, de sacar a las personas de la corriente de este mundo y darles una esperanza, no es algo que provenga de nosotros, no es algo que provenga de nuestros esfuerzos, de nuestras obras, no es nada de eso. Es por pura gracia, es por puro favor inmerecido. Si la misericordia era no darnos aquello que merecemos, la gracia es darnos lo que no merecemos. Y eso es lo que Dios ha hecho. Eso es lo que hace la gracia. Por gracia sois salvos. Después, en el versículo 8, Él lo va a repetir. Va a repetir, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Voy a saltar las notas que tengo, ya no voy a seguir el orden, no vamos a continuar mucho más, pararemos antes de hora, dejaré la mitad del capítulo, pero me gustaría que paráramos aquí un momento. Salvación por gracia.
por gracia. Hemos sido salvados sin ningún mérito de nuestra parte. Ningún mérito. Dios es completamente soberano. De Él parte la iniciativa. Él es quien salva. A Él es a quien se le debe la gloria. Él dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y toda la Escritura está llena de este concepto. Pero evidentemente hay una parte que nosotros debemos hacer. Una parte que es sin mérito. Y ahí empiezan los conflictos teológicos de unos y de otros, porque unos lo entienden de una manera, otros lo entienden de la otra. Aquí dice que somos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? ¿Nadie se atreve a meter la pata? El don de Dios es la salvación. El don de Dios es la salvación. El don de Dios en Corintios es la persona del Señor Jesucristo. Es aquel regalo que nosotros no merecemos en absoluto. Y yo sé que hay ciertos conceptos, a mí mismo me ocurre que cuando voy pensando en un lado y viene otro lado y me dice, sí, pero hemos sido escogidos por la fe, porque Dios sabía, y automáticamente mi mente dice, pero entonces la fe es un mérito. No, la fe no es un mérito. La fe, ¿sabes lo que es la fe? La fe es la mano tendida de aquel que no puede. La mano tendida de aquel que reconoce que no hay manera, que por mi cuenta no hay mérito, no hay salvación, no puedo nada. Estoy muerto en delitos y pecados. Sálvame, sálvame, Señor Jesucristo. Y el Señor dice, en Cristo eres salvo, eres salvo. Lo he explicado muy rápido. Si queréis podemos entretenernos más en otro momento. Pero es así. La fe no es más que esa mano tendida esperando la gracia de Dios y la misericordia de Dios. No es mérito alguno, al contrario, es de mérito, porque es reconocer que no puedo, que no hay manera, que no puedo ser salvo, ni que hiciera 80 Padres Nuestros, ni que hiciera 40 Aves Marías, ni que subiera a la montaña más alta peregrinando de rodillas y castigándome. Hay gente que hace eso. Hay gente que se encierra en un monasterio y se fustiga y... Nada de eso sirve. No por obras, lo dice aquí, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, siento mucho, lamento mucho porque no pretendo denunciar nada ni cargarme nada, pero si a ti te han dicho que puedes ganarte la salvación siendo bueno, siendo honesto, no diciendo mentiras, te han engañado. Te han engañado. Yo hice una prueba cuando yo era jovencito. Me vino por la cabeza algo así y dije, yo esto de mentir, yo lo controlo. Mañana no voy a decir ni una sola mentira. Me levanté a las 7 y a las 7:05 ya había dicho la primera. Y a las 8 ya no las contaba. Sí, por naturaleza. Somos de una naturaleza caída y hemos andado en pecado, separados de Dios, y necesitamos que sea Cristo quien diga, toma, yo te cojo la mano y te levanto. Lázaro, sal fuera. Necesitamos que eso ocurra en nuestras vidas. Y a partir de ahí hemos de andar en novedad de vida. No sé si os habéis dado cuenta. Pon el versículo 2. 2. Efesios 2, 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahora ponme el 2.10.
Es el final de esta sección, ¿vale? Y en el 2.10, mira lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que en otro tiempo yo andaba de una manera. En otro tiempo vosotros andabais siguiendo la corriente de este mundo, pero ahora, nuestro andar tiene que ser de otra manera. Ahora está desarrollando una doctrina. A partir del capítulo 4 de Efesios va a estar desarrollando la práctica de la Iglesia. Pero aquí ya nos está anticipando un andar de manera distinta. Dice, porque somos hechura suya. Esta palabra hechura, a lo mejor ya lo sabéis, pero yo os lo digo. Esta palabra hechura parece ser que en griego es una palabra que dice algo así como poiema. ¿A qué suena poiema? Poema. Dice, porque somos poema hecho por el mejor de los artistas, por el mayor de los poetas, por aquel que de verdad es fuente de amor. Somos poema suyo, creados en Cristo Jesús. Somos nueva criatura, lo tendremos que dejar para la semana que viene. Somos personas nuevas, hemos nacido de nuevo, dice allí en 2 Corintios 5:17, este primer cuadro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuevo andar, nueva forma de vivir, nueva manera de ver las cosas en Cristo Jesús. Somos, otra forma de decirlo, somos su obra maestra. Esta palabra, hechura o yema, solo está otra vez más en el Nuevo Testamento. Solo una vez más. En Romanos, no sé si lo tengo apuntado, Romanos 1:20. Está en plural. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio del poema, de las obras maestras de Dios, de las cosas hechas por Dios, de modo que no tienen excusa. El mismo Dios que ha creado esas montañas tan maravillosas por las que vais los soldados esquiando y escalando y esos paisajes, el mismo Dios que ha creado eso, te ha hecho a ti nacer de nuevo, para que tú seas un poema suyo. Entonces, ¿vamos a andar de cualquier manera? Dice en el 2:10, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gálatas capítulos 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu. Las buenas obras que Dios quiere que andemos en ellas no son obras muy espectaculares y especiales en un sentido de que quiere que tú seas misionero en tal lugar y te sacrifiques así. Obras de servicio, obras de sacrificio por los demás, como hizo el Señor en Juan capítulo 13. ¿Os acordáis qué hizo en Juan capítulo 13? Cogió un lebrillo, cogió una toalla y se arrodilló delante de los suyos y empezó a limpiarle los pies. Dijo, como yo he hecho, así también vosotros, sirviendo, ayudando a los demás. Esas son las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Vida en Cristo. Voy a concluir. Podemos seguir la semana que viene o seguirá otro hermano. Pero espero que no os olvidéis.
Para quien quiera, solo he hecho unas cuantas copias, pero si alguien quiere trabajar un poquito más esto de andar, cómo andabais en otro tiempo y cómo hay que andar ahora, pues os puedo dar algunos ejercicios. ¿Sí? Quien quiera hacerlos puede venir y cogerlos. Y si faltan, pues me los pedís. ¿De acuerdo? Pues que Dios os bendiga a todos. Sois muy amados en el Señor.